Sigamos hablando de números, pero en este caso de la inflación, ya se anunciaba, de acuerdo a lo que habían dicho las consultoras privadas, que iba a alcanzar el 5,8% aproximadamente, los gremios decían entre un 5 y un 5,5%, iba a ser elevada. Finalmente, ayer el INDEC dio a conocer que la inflación del mes de septiembre alcanzó el 5,9%, que no es la más importante en lo que va de este gobierno de Mauricio Macri, porque la mayor fue en el año 2016, que alcanzó el 6,7% aproximadamente. Igualmente es una inflación bastante elevada. Eduardo Robinson, ¿cómo te va? Hola, gracias Marcelo, por estar aquí. Por favor. Es elevado, el número, la cifra es bastante elevada. Es bastante elevada la inflación que se dio a conocer ayer por la tarde a cargo del INDEC, una inflación, como bien decías, del índice de precios al consumidor del 5,9%, un 6% casi, una inflación que está reflejando, bueno, todo lo que fue la devaluación pospaso. Claro. Recordemos que fue una devaluación muy importante del peso con respecto al dólar, saltó entre 23 y 25%, y eso por supuesto, bueno, estuvo afectando la segunda quincena de agosto, pero claramente se reflejó durante el mes de septiembre. Aumentó cerca de 10 pesos, ¿no? Ese lunes, 12 de agosto, claro, 12, claro, 13, claro, saltó casi a 60 y en lo que era todo lo que tiene que ver con el home banking y estas cuestiones, digamos, de electrónicas, el dólar había llegado hasta 65. Hasta 65. Y luego bajó hasta 60 y bueno, hace 8 ruedas que el dólar está subiendo. Hoy está el minorista en 60,57. Así es que bueno, tenemos problema en la economía argentina, que es la inflación. ¿Cómo nos cuesta, Y nos está costando. El año pasado tuvimos la inflación más alta desde 1991, con casi un 47,6, 48%, y este año vamos a llegar al 51 o 50%, también una inflación realmente muy alta, esperando que se desacelere durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, es decir, durante el último trimestre del año, esperando que haya un comportamiento un poco más civilizado de la inflación. Hay que esperar a ver qué pasa después de las elecciones, Eduardo, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa. Antes de avanzar y justamente de empezar a hacer algunas proyecciones de lo que pueda ocurrir después de las elecciones, te invito a ver estas placas. Vamos a ver de qué manera impactó en algunos rubros. Por ejemplo, alimentos y bebidas, el 5,7%, eso está por debajo de la inflación, que es del 5,9%. Prendas de vestir y calzado, 9,5%, bastante elevado. Salud, 8,3%, bueno, acá aparece el aumento de las prepagas sobre todo. Exacto. Recreación y cultura, 7,6%, comunicación 6,7%, transporte 4,7% y restaurantes y hoteles el 5,2%. ¿Sí? En la siguiente placa decíamos, esto es la inflación en Tucumán, que fue superior, del 6,47%. Exacto. Es que es una de las regiones más afectadas, ¿no? El NOA y el NEA. El NOA, así es, el NOA y el NEA están entre las regiones más afectadas por este proceso inflacionario que vive la Argentina. Mirá lo de comunicación. Sí, comunicaciones en Tucumán realmente muy alto. 14,81%, casi una barbaridad. 15%. Alimentos y bebidas 6,47%, recreación y cultura 10,8%, prendas de vestir y calzado 7,7%. Están casi todas estas cifras por arriba de la media. Exactamente. Que fue del 5,9%. 8% casi en salud. Casi 8%. Claro, todo lo que tiene que ver, digamos, con prepagas. Bueno, la verdad que son números muy elevados. Y bueno, acá lo más preocupante, Marcelo, son números ya de por sí muy preocupantes en esta dinámica que viene mostrando la inflación, pero claramente todo lo que tiene que ver con el desfasaje salarial que produce todo esto, ¿no? Porque le provocás al salario, si bien hay, están previstos cláusulas gatillo en algunos convenios salariales, está previsto recomposiciones, bueno, pero acá el problema es que queda desfasado el salario con los precios, porque la cláusula llega en todo caso para reparar el daño, pero claramente después tiene que volver hay un desfasaje nuevamente porque los precios siguen subiendo, entonces hasta que se vuelve a acomodar, hasta que vuelve a recomponerse. Una vez que recompones vuelve a tener un desfasaje el salario. Entonces esto es lo más preocupante con respecto, bueno, al poder adquisitivo y sobre todo, Marcelo, a lo que tiene que ver con bueno, el deterioro que tiene la moneda, porque acá la principal institución de una economía, de una macroeconomía, es principalmente la moneda, porque
para poder, comunidad de cuenta, para poder ahorrar, para poder hacer las transacciones. Prácticamente el peso ha quedado reducido. Si no fuese por las tasas de interés tan elevadas que tenemos en la Argentina, está prácticamente por debajo del 70%. Sí, ahora, sí, ¿no? pero son tasas muy claro. altas, son tasas todavía muy altas, y el problema es de la recomposición del crédito en todo lo que tiene que ver con... Afecta a la producción. Afecta a la producción, y entonces claramente este tipo de tasas que están muy elevadas precisamente para que la gente se quede en pesos, bueno, el problema ahí es que estamos en un problema de que hemos perdido nuestra principal institución macroeconómica, que es la moneda. Entonces hay que reconstruir la credibilidad en el peso, con todo en lo la que eso moneda. significa. Con todo lo que eso te invito a ver una nota enseguida, hablamos de las reservas en el Banco Central de la República Argentina, y bueno, cuáles son las perspectivas, ¿no? Porque acá hay un condimento político muy fuerte, ¿no? Detrás de todo esto, más allá de la economía. Hablamos con Guillermo Sacomani, que es el presidente de los supermercadistas acá en nuestra provincia. Él nos dice que han aumentado varios productos que conforman la canasta básica familiar, principalmente, por ejemplo, la yerba mate. Pero ¿sabés que lo que más les preocupa a los comerciantes? Es el bajo consumo que hay. El bajo consumo, claro, el poder de compra, esto es lo que estábamos diciendo, ¿no? Vamos a escuchar. ¿Cómo no? En línea con la inflación de septiembre que mide el INDEC, la suba de precios en las provincias anotó también la mayor variación en lo que va del año, al alcanzar el 6,47%. Los precios de las góndolas en las provincias también evidenciaron una fuerte suba en septiembre. Durante el mes de septiembre arrojó aproximadamente un 5,9%, así que lo que podríamos decir que la inflación anual entre el 55 y 60% creemos que va a llegar a fin de año. Sí, vienen aumentando mensualmente, la mayoría de los productos han tenido variación, como en el tema de la yerba, en el tema de las bebidas, la mayoría de los alimentos, viene variando mes a mes. Bueno, esperemos que en algún momento esto, digamos, deje de variar, pero todo esto creo que va a depender fundamentalmente después de las elecciones, ¿no? Y la incertidumbre que hay, eso es todavía peor. La yerba está primera en el ranking de precios altos y el aumento constante de subas de hasta un 150%. Todo sube o se mantienen, pero nada baja. Bueno, el tema de la yerba es lo que más aumentó en los últimos tiempos. La verdad que pasó dentro de un año a haber prácticamente el doble. ¿Hay algo que haya bajado? No, realmente hoy que haya bajado, creo a lo mejor algunos productos que se hayan mantenido, pero bajar algunos productos no. Lo que estamos analizando es que los productos realmente, en principio, que tuvieron, digamos, tasa cero con respecto al tema del IVA, fue positivo. Bueno, pero esto es sustentable con respecto al tiempo, unas medidas que son provisorias durante unos meses, pero si no se la mantiene, creo que no es positivo. Si esto se hubiera realizado hace un año atrás, creo que hubiera sido bastante positivo. Los aumentos modificaron el comportamiento de los consumidores. Ahora, solo compran lo necesario. El consumidor compra lo necesario día a día, totalmente ha bajado el consumo notablemente. Bueno, está viviendo una difícil situación como todos los consumidores, ¿no? ¿Y los supermercadistas cómo atraviesan esta? Bueno, también complicado porque hay que mantener las estructuras, el personal, y los gastos son bastante elevados, porque he visto que los impuestos son bastante agresivos y eso, bueno, se hace complicado para mantener las estructuras, ¿no? La verdad que este es un tema muy amplio, nos podríamos quedar aquí, no sé, 24 horas hablando, ¿no? Intentando entender qué es lo que le está sucediendo a la República Argentina desde hace mucho tiempo. Hay dos temas centrales que me parecen importantes. Uno tiene que ver, Eduardo, con esto que mencionábamos hace instante, nada más con el condimento político, que es muy fuerte. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que nos preguntamos todos. Es muy difícil saber lo que va a pasar después de las elecciones. Bueno, así es. Nos quedan prácticamente 6 días hábiles, operativos, para las elecciones del próximo 27 de octubre. Y bueno, claramente, como vos decís, ¿cuáles son las señales políticas? ¿Qué es lo que puede pasar? Primero, si habrá o no segunda vuelta. Esa es una incógnita que recién quedará develada el día de las elecciones. Y bueno, de allí, quién resulte el presidente electo, y ahí cuáles van a ser al menos las principales medidas, porque claro, hay que transitar desde octubre, fines de octubre,
noviembre son 40 días prácticamente para la si gana Fernández, asunción, claro, ¿no? hay toda una transición ahí hasta Claro, el 9 de diciembre. son 40 días donde, bueno, hay que ver el nivel de reservas del Banco Central. Fundamental, cuánto es lo que queda de reservas, ver cómo empieza en todo caso a gestionarse un proceso de reestructuración de la deuda, tanto... Eso es fundamental para los próximos 4 años. Fundamental para poder... No tan solo para 2020. No, por supuesto, para poder bajar, aliviar todo lo que tiene que ver con la carga de intereses y poder entonces despejar el horizonte financiero de la Argentina, que recordemos que la Argentina hoy tiene un problema de financiamiento. Entonces, el Fondo Monetario quedan 5.400 millones, 2.300 millones de dólares. Que casi seguro van a llegar después de las elecciones. Van a llegar después de las elecciones. Independientemente de quién gane. Por supuesto, porque ahí lo que el fondo quiere saber es primero cómo va a seguir la macroeconomía argentina. Eso se va a destrabar porque eso está ya acordado con el staff del Fondo Monetario. Se intentó destrabar por estos días los 5.400 millones. Está pero Hernán Lacunza en estos momentos, está el ministro de Lacunza Hacienda en y Nueva está York. también el presidente del Banco Central en Nueva York, pero claramente ya hay una decisión por parte del staff del fondo de que hasta que no pasen las elecciones y no esté un poco más claro el panorama macroeconómico de la Argentina, no va a producirse este desembolso. Bueno, ahí está, ese es el panorama muy claro, como siempre, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias, por favor, a vos, Marcelo, gracias por la invitación. Hasta luego.